los días un luchador, hay que escoger las batallas. Bueno, bienvenidos a Última Palabra. Hoy vamos a tener un programa con diferentes, miren, un aperitivito aquí, una comida principal acá. Hoy vamos a estar trabajando con el caso de doña Aida. Ustedes la recordarán, esta señora de 102 años, que pues fue una de las personas a las que le sobrefacturaron el servicio de acueducto y alcantarillado. Esta historia la relatamos aquí entre tantas otras y miren, hoy vamos a discutir ese caso y que trabajamos con ello. Además, vamos a estar hablando con el secretario de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, sobre su visión para este importante departamento. Y además tocamos con el exsecretario de Hacienda, nuestro colaborador aquí en Última Palabra, Francisco Párez. Vamos a estar discutiendo el presupuesto presentado por el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, las diferentes narrativas, las discrepancias, qué es viable, qué no es viable, y veremos si él tiene hoy la última palabra. Hoy cambiamos de escenario para Cortando la Grasa. Los dos venimos filoteaditos. Hoy no hay tenis que valgan. Francisco, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. Y son temas serios, así que vienen zapatos. Muy bien, muy bien. Así es. A hablar de dinero. Sí, hablar de dinero. Pues mira, han presentado este presupuesto. Primero celebraron con bombos y platillos. Imagino que tú te sentiste un poquito como que triste de que ellos dijeron, mira, el primer presupuesto balanceado. Y después de la celebración, la Junta dijo, aguántame ahí. No. Aclárame esto, y aparentemente no está balanceado. Fíjate, yo me alegré de que pudiese haber un acuerdo entre la Junta y la rama ejecutiva, pero tampoco soy de sobreestimar lo que significa o representa eso, porque lo importante es que el presupuesto, cuando se ejecute, los ingresos no excedan los gastos, no importa quién se haya inventado o en común acuerdo se haya hecho el presupuesto. Yo tengo dos preocupaciones. La primera tiene que ver con la discrepancia que había con los fondos de ACES. Aquí estuvo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto hablándonos sobre estas negociaciones que aparentemente comenzaron en la administración de Pedro Pierluisi, pero terminaron bajo la administración de Jennifer González. Se aumentan las tarifas de estas aseguradoras y aparentemente aquí estuvo el disloque. Quiero que puedas escuchar las expresiones que él hizo en el día de ayer. Adelante. Todavía no está balanceado. Ahora mismo nosotros entendemos que podemos lograr hacer ajustes para completar que sea balanceado. Esto fue él diciendo su forma, ¿verdad?, de decir que no estaba balanceado todavía. Él también hizo unas expresiones con respecto a que pues estas expresiones se habían hecho, estas negociaciones fueron bajo la antigua administración, se iniciaron, se finiquitaron bajo esta, pero que ellos entendían que estaban cubiertas. ¿Qué opinión te merece? Esto es algo que pudo haber pasado y ojo, ellos presentaron, después del día que sometieron ese presupuesto en conjunto, sometieron unas enmiendas para cubrir precisamente esta partida de ACES que no estaba cubierta. Sí, es parte normal de los presupuestos. Los presupuestos son proyecciones y este tipo de vamos a llamarle controversia, va a ocurrir siempre. Creo que la celebración inicialmente pues fue un poco desmedida, pero es parte de la estrategia política. ¿Y qué trae esto? Que cuando se van a discutir estas diferencias que son ordinarias, pues se crea un issue donde no lo debía haber ido. Yo creo haber habido. Yo creo que es más un issue de comunicación que de verdad de algo sustantivo en un presupuesto, porque estas discrepancias se van de alguna manera a resolver de cara al 30 de junio. Hay una discrepancia que a mí sí me parece que tenemos que analizar, y es en cuanto a estos 387 millones que se han allegado a los municipios. La gobernadora en su mensaje de Estado decía que esto era un incremento al presupuesto de los municipios que se iba a otorgar de partidas previas, de presupuestos anteriores que no se habían utilizado. Luego aquí tuvimos ayer al presidente de la Federación de Alcaldes que dijo que la configuración era otra, y quiero que puedas escucharlo. Adelante. Los 300 y tantos millones que menciona la gobernadora se dividen en dos renglones. Hay 101.6 millones, que esos vienen siendo los 66 millones que están corriendo desde hace 4 años fiscales anteriores, que eran lo que la Junta de Control Fiscal quería para consolidar servicios en los gobiernos locales. Y 35... ¿Estos son los de regionalización? Exacto, ahí son 66, más los 35 de servicios esenciales de este presupuesto, que ellos le llaman el presupuesto de iniciativas municipales, y $647,000 que quedan de servicios esenciales sin distribuir. Eso te suma 101,6. Quiera que sea, los números todavía no me dan. Eso, lo que usted me dijo, esas partidas suman unos 109 millones. Faltaba la otra pata de los 200. ¿Cuál es la otra pata para los 387? La tengo también. La realidad es que son 101 millones de dólares, lo que le expliqué, y los otros 285 para llegar al número 387. La gobernadora lo que se refiere es a un nuevo pote, ¿verdad?, de servicios esenciales de 30 millones en el presupuesto actual. Ella incluyó ahí
como también un beneficio para los gobiernos municipales, 73 millones, que es lo que el municipio se ahorran. En el presupuesto actual ahí están estas partidas. Pasa que son partidas que ya son por ley. El Fondo de la Lotería, que nos nutre 58 millones de estos 258 millones que estoy mencionando, ya eso existe desde 2014, es una partida ya recurrente. Lo que es la ley 53, en el presupuesto actual también hay alrededor de 60 millones, también es una partida que ya es recurrente. Bueno, originalmente estábamos hablando de sobrantes de partidas o presupuestos anteriores, ahora es un híbrido de presupuestos anteriores con un poquito de aquí y de allá del presupuesto actual. ¿Esto parece ser una historia real? Mira, es bien confuso de la selección de palabras de la gobernadora en su mensaje. Hay que darle espacio al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero esto se resuelve fácil cuando ellos sometan el planteamiento presupuestario ante la Junta. Eso es un documento oficial totalmente descubrible donde se podrá reflejar cuánto dinero en esencia adicionales que le van a asignar a los municipios y qué fuentes se van a utilizar para pagar eso. Así que a través de un documento oficial vamos a poder ver esa reconciliación que verbalmente se le ha hecho muy complicado a tanto al director de la Oficina de Gerencia de Presupuestos como al presidente de la Federación de Alcaldes el poder precisar. Yo creo que una vez se sienten y ya tengan toda la narrativa ensamblada, pues ese planteamiento irá ante la Junta para ser aprobado o rechazado. Otra cosa es que muchas de estas partidas son partidas que no se habían utilizado anteriormente porque estaban sujetas al cumplimiento con otras cosas que históricamente no habíamos logrado cumplir. Si eso es así, pues entonces estamos hablando que para este año fiscal se pretende gastar 13.1 de fondos recurrentes más 387 millones de fondos de años anteriores, lo cual subiría el presupuesto a utilizarse en una cantidad probablemente sin precedentes. Has levantado voz de alerta con respecto al aumento presupuestario. Sí. Háblame un poquito de qué posibles repercusiones tú ves aquí. Bueno, básicamente ya se está excediendo la figura de los 13.000 millones consistentemente. A mí me desagradó el año pasado cuando se presentó un presupuesto siendo casi 300, casi 400 millones por encima al del 2023. Así las cosas, estamos viendo una repetición consistente con un plan fiscal que básicamente ensambla el gasto público del Fondo General más alto por un periodo de 5 años, nunca antes visto en la historia de Puerto Rico. Yo, desde mi perspectiva, creo que se debe ser más riguroso en el manejo del presupuesto, que se debe bajar esa tendencia que se tiene a seguir girando contra el Fondo General y se debe hacer un uso más eficiente. El gobierno de Puerto Rico, tan reciente como en el 2023, pudo correr con un presupuesto de cerca de 12.4 billones de dólares. Luego, unas enmiendas adicionales a ese presupuesto por unas estrategias del plan de ajuste, pero operacionalmente el gobierno pudo correr con 12.4. ¿Por qué ahora estamos pidiendo 13.1? Y la peor parte, Alexandra, es que yo me sospecho que no van a tener la capacidad administrativa ni siquiera de gastárselo. ¿Y qué hace eso? Que de una manera desorganizada, en contraria a la política pública, que es el presupuesto, van a crear unos superávits que no necesariamente se van a poder utilizar de una manera organizada y ordenada. Y esas han sido mis críticas reiteradas, además de que sentencia potenciales probabilidad de una reducción en la carga contributiva de las personas. Por eso yo sigo haciendo énfasis de que personas, número uno, que creen en la anexión de Puerto Rico y número dos, que creen en una utilización eficiente de los fondos, que rechacen un presupuesto que llega a estas magnitudes y que va a seguir creciendo según el plan fiscal hasta el 2028, casi llegando a 10% adicional de lo que tal vez se utilizaba en el 2023. Mencionas algo bien particular, dice personas que quieran la anexión para Puerto Rico. O sea, si usted quiere la estadidad, ¿por qué una persona que quiere la estadidad debería rechazar un presupuesto como este? Porque si aplicarían las leyes contributivas de Estados Unidos en Puerto Rico y se le devolviera al gobierno de Puerto Rico dólar a dólar de esas contribuciones, ¿Francisco? En esencia, van a recibir menos dinero, el gobierno va a recibir menos dinero. ¿Por qué? Porque las leyes contributivas en Estados Unidos son mucho más baratas que lo que tenemos hoy en contribución sobre ingresos. Así que en una anexión donde aplicaría el Código de Rentas Internas Federal y se le devolviera al gobierno de Puerto Rico dólar a dólar, ciertamente el gobierno de Puerto Rico tendría un déficit billonario con relación a los ingresos que generan hoy. Usted estuvo en esa silla, tuvo que tomar estas decisiones, muchas veces quizás tuvo que tomar decisiones que eran contrarias a lo que usted creía que se tenía que hacer, pero tenemos que entender que estos funcionarios están ahí y tienen que ejecutar la política pública del primer mandatario. ¿Cree posible que podamos organizar fiscalmente, ser responsables fiscalmente, mientras en Puerto Rico las decisiones se tengan que tomar pensando en cuántos votos se ganan o se pierden con cada decisión? Comienza con crear conciencia y en parte responde mi salida del gobierno de Puerto Rico. Ya veía
que mi rol ya no tenía tanta relevancia en crear conciencia en la clase política y en los ciudadanos, y eso, entre otras consideraciones personales, es lo que me llevan a mí a irme fuera del espectro político, a tratar de crear conciencia en las generaciones más jóvenes de lo que debe ser un uso apropiado del presupuesto de Puerto Rico. Yo no estoy de acuerdo con que el presupuesto de Puerto Rico en 3 años se haya aumentado en $700 millones. Simplemente no puedo estar de acuerdo con eso. No importa si el presupuesto lo haya aprobado esta gobernadora o mi hermana o mi esposa. Simplemente no puedo estar de acuerdo con esa tendencia alcista, y por eso hoy levanto la voz y digo, a pesar de que el presupuesto va a estar balanceado, porque en Puerto Rico se está recaudando una cantidad de contribuciones sin precedentes, no podemos tomar como liviano el que haya una tendencia alcista en la utilización del presupuesto de Puerto Rico. Definitivamente, aún queda mucho por hacer. Gracias, Francisco. Muchas bendiciones. Si a usted le gustó esto, ya sabe, Francisco Párez nos acompaña todos los martes aquí en Cortando la Grasa. Usualmente está en tenis, pero como sabe que yo me he apuntado varias semanas, pues hoy vino, miren, con los zapatitos brillados. Bueno, aún queda más. Veamos qué tenemos al regreso. Al regreso, a sus 102 años, doña Aida sufría por una factura de agua impagable, y tras denunciarlo en nuestro programa, algo cambió. Además, del mundo deportivo al servicio público, Héctor Vázquez Muñiz asume el reto de transformar recreación y deportes en tiempos de escasez y grandes expectativas. ¿Lo logrará? Lo discutimos luego de la pausa. Che. Última Palabra con Lúgaro es presentado por Solución Financiera, donde tu dinero vale más. Power Solar, toma control de tu energía con el auspicio de Liberty y Church's Chicken. Ya aquí de regreso en Última Palabra. A sus 102 años, doña Aida solo quería vivir en paz, pero una factura de agua la tenía, miren, angustiada. La historia conmovió a muchos cuando la presentamos aquí. Hoy te contamos qué hizo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tras la denuncia. En Última Palabra, presentamos el caso de doña Aida y don José, quienes temían que por una alegada sobrefacturación le cortaran el agua. De momento, en cuestión de un mes y medio más o menos, me llegó un bill de $1,000 y pico, y luego el próximo mes de otros $1,000 y pico, que son 2.300, se ha subido a 2.500. No puedo pagar esa cantidad, no he gastado esa cantidad de agua. Es imposible. Incluso nos tomamos la tarea de observar su contador por reloj, que por 5 minutos ni se movió. En ese entonces, doña Aida, de 102 años, solo ponía su fe en Dios en lo que el problema se resolvía. A veces pienso que en realidad quizás me lo merezca, que estoy pasando esto, pero hay un Dios todopoderoso Que lo ve todito. que está allá arriba, que uno le pide a ese Dios todopoderoso salud. El pasado 8 de mayo, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado, reaccionó en Última Palabra a esta situación. De que no hubo un evento que provocara, ¿verdad?, ese tipo de lectura, ese tipo de facturación. Así que nos estamos moviendo en esa dirección, enmendando obviamente para estar en conformidad con la ley, pero más adelante en el futuro lo que queremos es tener alternativas mediante unidades que tengan una precisión mejor de lectura para evitar cualquier tipo de error en la misma y que se pueda traducir en una sola facturación. Pero de cara al futuro, que esto sea cosas que sean más reducidas, que no se vea tanto esta situación y que el pueblo se beneficie de una lectura real y de facturación correcta. Regresamos al hogar de doña Aida y don José, pero esta vez por una buena noticia. Va a tener agua. Gracias mil. Claro. Gracias mil, gracias. Te doy las gracias de todo corazón. Que el Señor te me bendiga. Amén. Que me guarde, que me dé salud, que es lo primordial. Y le doy las gracias a la Autoridad de Acueductos. Gracias mil. Porque saben que yo no soy una persona que tengo dinero para yo poder pagar, no puedo. No, gracias mil a la Autoridad de Acueductos por hacerme ese favor. ¿Qué pasó finalmente con la factura? Bueno, nos enviaron la factura, yo creo que no tardaron ni 2 semanas después de la entrevista, y nos sorprendió que todo fue positivo, nos exoneraron la cantidad Qué bueno. total.
Y para mí fue un alivio y para ella también, porque la preocupación me tenía angustiado. La carta dice que ellos tuvieron error de lectura y facturaron por error de lectura. Así lo plantea la carta. Así lo plantea la carta. Dieron un crédito de la misma cantidad de que supuestamente yo debía. Gracias por entender ustedes mismos que lo que estaba yo refiriendo del consumo no era real. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca. Todos pasamos por ese proceso, hasta yo mismo. Yo soy una persona que cuando me equivoco reconozco mis errores y trato de enmendarlos. Por lo menos gracias por entender esta agencia de que hay personas como nosotros que tratamos de ser ciudadanos responsables y buenos en esta sociedad y cumplimos el día a día con la parte que nos corresponde. Como ellos, muchos esperan un milagrito como este que llegue a ellos. Como este caso hemos recibido cientos y lo preocupante sobre el mismo es que muchas personas como doña Aida no tienen los recursos o el conocimiento para llevar a cabo los procesos altamente burocráticos que hoy exige la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para usted poder pedir una reconsideración de su factura. El agua en Puerto Rico es un servicio esencial y muchísimas personas se encuentran en una situación como esta. A veces nos preguntamos, ¿le habrán resuelto el problema? ¿Le habrían resuelto el problema a doña Aida si no hubiese salido en un espacio como este? Yo creo que esa no debe ser la norma, debe ser un caso por excepción. Creo que hay tanto por hacer, particularmente en días en donde nos hemos distraído con muchísimos temas que no abonan a lo que usted está padeciendo en su casa, a los servicios que realmente ansiamos recibir. Este tipo de cosas son las que deberíamos estar discutiendo en los foros públicos. Temas como ¿cómo conectar nuevamente la legislación a las necesidades de la gente? ¿Por qué está tan desconectado el proceso de solicitar la revisión de una factura a lo que realmente puede un ciudadano hacer con su tiempo, con sus conocimientos? Yo creo que quizás tenemos que todos, como dicen por ahí, darle rewind al cassette, volver un poquito a centrarnos en lo que verdaderamente es importante, para qué está el gobierno, para qué está el servicio público, volver a pensar qué es lo que necesita la gente allá afuera y volver a utilizar el servicio público para servir y no para servirse. Y además del agua, hay otro tema que nos da muchísimo problema todos los días, y si usted vive en un apartamento, sabe lo difícil que se pone la cosa cuando se va la luz. Hoy nos acompaña Raymond Rosario de EcoFlow. Saludos. Saludos, Alessandra. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Vinimos hoy de verde renovable. Me gusta, me gusta. Bueno, háblame, ¿qué soluciones hay para apartamentos en la parte energética? Definitivamente, si es un apartamento, pues la batería EcoFlow es ideal para usted, porque ya es un producto que no utiliza gasolina, no emite ruido, no emana gases, es completamente seguro, y lo más importante es que cumple con todos los reglamentos para ser utilizado dentro de los apartamentos y cero mantenimiento. Eso de que no hace ruido, me encanta, pero cuéntame, ¿realmente cuántas cosas se pueden conectar? Pues mira, ahí podemos encender o energizar desde lo más básico: televisores, neveras, celulares, computadoras, equipos médicos que sabemos que en momentos de apagones, emergencias son de uso vital, y adicional pues tenemos hasta baterías que encienden hasta equipos 240 como hasta aire acondicionado. O sea que no solamente es práctica y segura, escuché también que viene con una de las mejores garantías del mercado. Por eso es la favorita de todos los puertorriqueños y por eso es la más vendida en Puerto Rico, ya que cuenta con una garantía de 10 años, 100% en Puerto Rico local, así que no importa lo que le suceda a la batería, no tienes que enviarla para ningún lado. Power Solar te resuelve sumamente rápido. EcoFlow pues tiene la mejor garantía del mercado, por eso es la favorita de todos los puertorriqueños. Y es que tener tranquilidad ahora mismo es lo más importante. ¿Dónde pueden comunicarse, Raymond? El número que está en pantalla, 787-331-4000, 787-331-4000. Ya comenzó la temporada de huracanes, así que adquiere tu batería. Inclusive estamos corriendo hasta ofertas que al adquirir tu batería tienes paneles solares completamente gratis, que es parte de la alternativa de cargar, así que aprovecha, llama ahora 787-331-4000 o consíguenos en ecoflowpuertorico.com. Gracias, Raymond. Gracias a ustedes. Ya lo escucharon, no lo dejen para después. Al regreso, nuevas metas, viejos retos. Héctor Vázquez Muñiz busca rescatar el deporte en Puerto Rico. Hoy su plan sobre lo que pone sobre la mesa luego de la pausa.
Ya estamos de regreso en Última Palabra con el secretario de Recreación y Deportes, pero antes de hablar con él, vamos primero a los estudios de Jugando Pelota Dura para ver qué nos tiene Ferdinand Pérez. Adelante. Gracias, Alexandra. Bueno, mira, nosotros vamos a tocar el tema de la salud humana en Puerto Rico, las más de 30,000 personas que van a perder este programa de salud. Vamos a hablar de ellos y vamos a hablar por qué una compañía que está tan sólida en los Estados Unidos abandona nuestro país. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de los temas políticos que están súper calientes porque en el Senado y en la Cámara han estado a palo limpio durante el día y durante la semana. Pero quería aprovechar un segundo para decirte, para felicitarte a ti y al equipo de Última Palabra por ese trabajo que hicieron con doña Aida. Yo vi la historia completa, me robó el corazón, 102 años abandonada por el Estado, por el sistema, y ustedes fueron a hacerle justicia. Y eso el pueblo lo agradece. Y yo te felicito y felicito al equipo. Esas son las cosas que hay que hacer, poner la gente nuestra primero. Gente como esa que ha estado abandonada por años y llegaste tú y pudiste resolverlo. Y eso es lo que hay que hacer por el país. Te felicito. Yo te espero aquí, o bueno, espero a tu gente cuando tú termines el programa. Gracias, Ferdinand. Y no fue un trabajo de una persona sola. Mi agradecimiento también al director ejecutivo Luis González de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que actuaron de forma diligente con este caso, y también a Ivanel Mariani, que estuvo en la cobertura del mismo. Bueno, vamos al mambo. Secretario, bienvenido, estrenando aquí nuestro estudio, por fin no nos había visitado. Gracias por la invitación, que me está curioso, hace un año hubiese sido al revés, yo te entrevistaba a ti. Eso es así, eso es así. Yo se la batí ahí para que usted me tirara el, llévatela, viento. Bueno, ¿cómo ha sido esa transición a ser un secretario de agencia? Cada día me gusta más. Honestamente, es una rutina tan distinta cada día, de hecho no hay rutina, y entonces el grupo de trabajo que hemos logrado hilvanar, el grupo de confianza que ha entrado, y ver el sentido de pertenencia que tienen los empleados del DRD, de verdad que te pompea bien, pero bien duro. En cuanto a sus prioridades, usted ha hablado muchísimo de volver a ese tiempo de la recreación. ¿Cómo le va con esa misión? Sí, totalmente. Porque siempre ha sido el DRD, recreación y deporte, y pues deporte, medallas. Sí, la recreación, mira, sobre todo en dos demográficos, la tercera edad y el área, yo siempre destaco los neurodivergentes, pues voy un poquito más allá del espectro de autismo, el neurodivergente es la sombrilla completa, o diversidad funcional, y en esas dos áreas donde estamos ya haciendo programación, este primer semestre, más bien programas pilotos, esporádicos. ¿Hay dinero para hacer esto? Bueno, esperemos que sí, porque ahora en julio es que baja el presupuesto, así que estamos ahí. Usted como que me está sembrando dudas. ¿Cómo va esa conversación? No, estoy optimista. Estoy optimista, aunque te tengo que decir que, mira, hablaron de un asegurador ahí, que tenemos una alianza con ellos, pues si se van, pues hay que buscarse otra, porque hay que seguir con la tercera edad. Una pregunta, hay muchas instalaciones deportivas que están en abandono. Ustedes tienen muchas instalaciones que están a cargo de recreación y deporte. Importante para la ciudadanía que sepan que algunas son municipales, no todas las tienen ustedes, pero en cuanto a esas instalaciones, ¿hay un plan para rescatarlas? Bueno, ahí identificamos cuáles de ellas están en etapa de ASG de subasta, cómo van esas subastas. Algunas de ellas ya en estos apenas 5 meses hemos ya hecho cortes de cinta, hemos inaugurado algunas de ellas, como por ejemplo, quizás la más grande sería, te diría, el Parque Fuentes Pinet de Loíza, que es un parque AA con luces nuevas espectaculares, más de $1 millón. Los que juegan voleibol conocen el famoso Coquí Dome del Señorial, también lo inauguramos, que hubo mejoras, y otras que están todavía en etapa del scope, de las subastas y proyectos al tanto por ciento. Secretario, si yo me fuese a sentar con usted en 6 meses, ¿qué usted le gustaría haber podido lograr en ese tiempo? En medio año, no es tanto, pero... Bueno, de aquí a diciembre. De aquí a diciembre. Yo te diría que el impacto a la población neurodivergente, eso es discalculia, dislexia, el ADHD, que eso hay muchísimo y la gente no tiene idea. Obviamente respecto de autismo. ¿Y ese grupo poblacional, cómo los estaría impactando? Con nuestra programación recreo deportiva, donde tenemos obviamente el área de los técnicos especializados, ahí tú tienes voleibol adaptado, tienes juegos de mesa. ¿Hay dinero para pagarle a esos técnicos? Vuelvo, porque siempre le pregunto, porque tenemos grandes ideas y a veces no tenemos cómo pagarle. Por eso, pero vamos a ser optimistas, vamos a esperar que baje ese presupuesto y en julio hablamos. Pues se va a tener que sentar conmigo después que apruebe el presupuesto a ver para qué hay. Y si no, pues reinventamos, porque mueve de aquí, quita para allá, pero hay que darle prioridad y la tercera edad. Ya me habló del aspecto de recreación, el deporte. El deporte como tal. El deporte, pero no el deporte a nivel de la ciudadanía que lo practicamos en la cancha, sino el deporte del que nos sentimos que, mira, llevamos ahí a Puerto Rico en el pecho, el que nos trae medallas. ¿Dónde queda ese? Bueno, pues casualmente en estos días, ya que me trae ese tema, hemos estado entregando las becas a los atletas de alto rendimiento. Esos son los que van a centroamericanos, panamericanos, mundiales, olimpiadas. La Yasmín Camacho, Adriana Díaz. Le entregamos becas a cerca de 86 atletas y casi
$500,000, que es parte del programa de alto rendimiento del DRD, que complementa lo que aporta el Comité Olímpico. Entre los dos ayudamos a los atletas. ¿Cuál debe ser la prioridad en estos momentos del Departamento de Recreación y Deportes? ¿Cuál es su prioridad? La tercera edad y los neurodivergentes. Definitivamente. Mi meta en agosto, obviamente julio es ese primer mes del año fiscal y uno, pues, un mes medio lento, pero en agosto arrancar durísimo con eso. Secretario, le deseamos éxito en su encomienda. El deporte es clave en el desarrollo del ser humano y esa labor que usted lleva a cabo es una labor sumamente importante, así es que muchísimo éxito, esperamos tenerlo luego de esa aprobación de ese presupuesto para ver qué fichas hay que mover. Y a los papás recuerden, esa presión al muchacho no solamente va a ser profesional o no, es que un deporte lo puede llevar a una beca universitaria, ya eso es un triunfo, una beca universitaria ya es una victoria. Sin duda alguna, y yo creo que también cómo estimulamos que además de desarrollarse los deportes se eduquen, porque yo he hecho varias entrevistas recientemente con jugadores profesionales y dice, mira, los que llegan son tan pocos que es bien importante que le hablemos a esos padres para que abran esas puertas de la educación. De la educación. Y lo estoy diciendo una exatleta que hizo pista y campo. Lo sabes. Soy completo. Un placer. Gracias. Bueno, ahí lo escucharon. Yo creo que lo más importante que nos llevamos del día de hoy, entre lo que hablamos con Francisco Párez sobre el presupuesto de Puerto Rico y dónde están ubicadas esas prioridades en cuanto a la política pública, el caso que vimos de doña Aida, una señora de 102 años que pasaba por la sobrefacturación de su servicio de agua y vivía angustiada porque iba a perder este servicio, y ahora discutir el tema de la recreación, de los deportes, es volver a centrarnos en lo que verdaderamente es importante, en los temas que son neurálgicos, en lo que antes solíamos discutir en la mayoría de los foros, los problemas que necesitan hoy soluciones, que necesitan prioridades, que necesitan que establezcamos un plan de ataque, no esperando que el gobierno únicamente lo haga. Yo creo que como colectivo, como sociedad, tenemos muchas responsabilidades que tenemos que comenzar a asumir, y esas responsabilidades comienzan, número 1, por informarnos adecuadamente, número 2, por educarnos sobre los temas, número 3, con estar dispuestos a reconocer cuándo nos hemos equivocado, con estar dispuestos a buscar desaprender de modelos que hemos repetido y repetido, sabiendo que no nos conducen a resultados distintos. Al final del día, yo creo que todos queremos lo mismo, quedarnos en Puerto Rico y tener el país que queremos y merecemos. Eso ha sido todo por hoy en Última Palabra. Ahora